En este acuerdo se decidió que los posibles contenciosos entre Repsol YPF y el Gobierno argentino se resolverían por la vía del diálogo y la negociación, que es lo normal, la regla habitual entre países amigos como Argentina y España. En cuarto lugar, el Gobierno anuncia que adoptará todas las medidas que considere convenientes en defensa de los intereses legítimos de Repsol y de todas las empresas e intereses españoles en el exterior. Recuerda que la medida perjudica especialmente a millones de pequeños accionistas que habían depositado sus ahorros en la compañía Repsol. El Gobierno se ha puesto en contacto con la Comisión y las instituciones europeas dándole cuenta de esta arbitraria decisión y ha pedido que por vía de urgencia se discuta esta medida en el pleno que está teniendo lugar en Estrasburgo. En último lugar, antes de que el ministro Soria haga las puntualizaciones que considere oportunas, quiero señalar que esta medida es también extraordinariamente lesiva para el pueblo argentino. Esta arbitraria decisión quiebra el clima de confianza necesario para atraer los ahorros y las inversiones que Argentina necesita para crecer y salir de la situación en la que se encuentra. Una pésima decisión para España, una pésima decisión para Argentina y una malísima noticia para la seguridad jurídica que debe regir las relaciones entre los países amigos y aliados. Ministro. Muchas gracias, ministro. La decisión es además una decisión discriminatoria, tanto desde el punto de vista de quienes son socios de YPF como desde el punto de vista de quienes son operadores en materia de hidrocarburos en Argentina. Es discriminatoria respecto a otros operadores porque se anuncia una ley de nacionalización del sector, pero solo se adoptan medidas en relación a una empresa, que es la empresa YPF, de la cual Repsol, empresa española, es la legítima propietaria de la mayoría de las acciones. Pero es discriminatoria también respecto al propio accionariado de YPF, donde aparte de Repsol hay otros accionistas argentinos respecto a los cuales la decisión de nacionalización nada dice. Por tanto, doblemente discriminatoria. Además, es una decisión que incumple el acuerdo verbal al que el pasado día 28 de febrero llegamos ambos gobiernos, representado el Gobierno de Argentina, como ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores, por sus ministros de Planificación y de Economía, y por mí mismo como ministro del Gobierno de España, acuerdo que establecía que cualquier tipo de diferencia en relación a la empresa YPF debía ser resuelta amistosamente por los grupos de trabajo que ambos gobiernos constituían. Quiero decir que a la vuelta de aquel desplazamiento que hice a Argentina y donde habían otros miembros de la Administración y del Gobierno de España, como era el propio secretario de Estado de Energía, el director general de la Oficina de Información Diplomática, acompañados de miembros de la Embajada de España en Buenos Aires, a la vuelta de aquel viaje contacté nuevamente por escrito con el Gobierno de Argentina para pedir que se fijara día y hora para el inicio de las conversaciones. Nunca hubo respuesta. Y también quería señalar que esta decisión no solo afecta a una empresa aisladamente considerada, sino que afecta a los miles de accionistas que son propietarios también de acciones de la empresa Repsol y que suponen inversiones de los ahorros de esos inversionistas españoles. Y por tanto, es una decisión también contra los accionistas de la empresa Repsol. Y tal como dijimos en su día, en términos generales, cualquier gesto de hostilidad en contra de una empresa española en el resto del mundo, el Gobierno de España la interpreta como un gesto de hostilidad contra España
y contra el Gobierno. La decisión que en el día de hoy ha tomado el Gobierno de Argentina, anunciando la nacionalización de las acciones de una parte importante, de la mayoría de las acciones de Repsol en YPF, es una decisión hostil contra Repsol, por tanto, contra una empresa española y, por tanto, contra España y el Gobierno de España. Y el Gobierno de España actuará en consecuencia. Y en consecuencia significa que ya desde esta misma tarde el Gobierno de España está trabajando en medidas en relación a esta decisión que serán dadas a conocer a lo largo de los próximos días. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Tal como dijo la vicepresidenta hace muy pocos días, cuando tengamos que tomar esas medidas que va a hacer a lo largo de los próximos días, las vamos a anunciar y serán claras y contundentes. Quería saber si durante esta tarde se ha producido algún tipo de conversación con el Gobierno argentino y si está previsto en esta próxima ronda de visitas a México y Colombia del presidente mantener algún tipo de contacto bilateral también con los... con el canciller mexicano, con el presidente mexicano para tratar este asunto, ¿no? Dado que ellos también tienen una participación importante en Repsol. El Gobierno argentino ha estado cerrado a cualquier tipo de diálogo con el Gobierno español. La decisión ha sido tomada inmediatamente después que la presidenta Kirchner regresase de la Cumbre de las Américas en Cartagena. El presidente Rajoy va a hacer el viaje que tenía previsto a México y Colombia y, como es natural, hablará con nuestros aliados en América Latina de una cuestión que por ahora afecta solo al Gobierno de España, pero que al romper el principio de seguridad jurídica afecta y amenaza a cualquier inversor internacional, incluido, por supuesto, los gobiernos que usted dice. El Gobierno mexicano, como usted sabe, tiene una diferencia abierta con el Gobierno argentino por las medidas proteccionistas que el Gobierno argentino ha adoptado y, en concreto, por las medidas que ha adoptado en respecto a la venta de automóviles mexicanos en Argentina. Sí, una pregunta doble, por favor. Quería saber si entre las medidas que se están estudiando se incluyen medidas comerciales, como de disminución de importaciones de Argentina, y dos, como han echado a los directivos de Repsol, de las instalaciones, quería saber si el Gobierno ya va a adoptar alguna medida política de forma inminente, como pudiera ser convocar al embajador argentino aquí o llamar a consultas a nuestro embajador en forma de protesta. Gracias. La reunión que se ha celebrado hoy en Moncloa ha sido una reunión de urgencia. Y este Gobierno, a diferencia de otros, no suele tomar sus decisiones en reuniones de urgencia. Las medidas estaban estudiadas, pero tendrán que ser adoptadas previa consideración conjunta y se anunciarán cuando sean oportunas. Todas. Se anunciarán todas las que sean oportunas en el momento que el Gobierno considere oportunas, pero no en un momento, de arrebato por la indignación que ha producido al Gobierno esta medida que, como ha calificado el ministro Soria, es una medida arbitraria que penaliza a empresas españolas, penaliza a pequeños accionistas, rompe el principio de seguridad jurídica y carece de precedentes entre las naciones que forman parte de nuestro entorno. ¿Tú? Bueno, fundamentalmente, cuando habían cambiado era justamente entre el jueves y el sábado. Durante el transcurso de la cumbre bilateral que tuvimos entre los gobiernos de España y Polonia el pasado jueves, supimos de la inminencia de la voluntad y de la decisión por parte del Gobierno de Argentina de proceder a una nacionalización de una parte de YPF. Y cuando conocimos y tuvimos aquella noticia ampliamente difundida por medios de comunicación que incluso aseguraban que el proyecto de ley había sido remitido al Congreso en Argentina, el Gobierno de España lo que se limitó a decir es que cualquier tipo de hostilidad hacia una empresa española en el exterior es una hostilidad contra España, es una hostilidad contra el Gobierno de España y que, por tanto, esa hostilidad
generaba consecuencias. 48 horas más tarde, contrariamente a lo que daban por hecho ya la inmensa mayor parte de los medios de Argentina, aquella decisión no se había adoptado y la interpretación que hizo el Gobierno de España es que esta cuestión se estaba encauzando. Esa fue la razón por la que así se manifestó el Gobierno de España, yo mismo como ministro de Industria, de Energía y de Turismo. Solo 36 horas después hemos visto que esta es la decisión que ha tomado el Gobierno de Argentina y, por lo tanto, frente a esta decisión, cumpliendo lo que ya habíamos anunciado, habrá consecuencias y esas consecuencias se van a traducir a lo largo de los próximos días en medidas a adoptar por parte del Gobierno. Sí, buenas noches. Ministro, ¿le ha sorprendido la prontitud con que ha actuado el Gobierno argentino? ¿Tienen ustedes esperanzas de que esto volviera a una mesa de negociación? Y finalmente, si ustedes temen por otras empresas españolas en el país. Sí, nos ha sorprendido. Nos ha sorprendido porque la medida es sorprendente entre países que tienen unas relaciones tan antiguas como España y Argentina. Es decir, la política exterior consiste normalmente en el diálogo y la negociación, y no en la adopción de medidas arbitrarias y tan extravagantes como las que usted acaba de citar, de expulsar manu militari a unos directivos de una compañía mercantil. Yo no recuerdo precedentes similares en mi ya larga vida en este mundo. ¿La segunda pregunta? Españolas en Argentina. ¿Qué te parece, ministro? Bueno, hay otras empresas españolas que efectivamente en el sector financiero, en el sector de las telecomunicaciones, en el sector también energético, tienen intereses y tienen acometidas inversiones. Nosotros esperamos que este clarísimo gesto de hostilidad que el Gobierno, las autoridades argentinas han tenido hacia una empresa española no sea el principio de una escalada que solo contribuiría a agravar más una situación que ya el hecho que esta tarde ha anunciado la califica por sí misma de una grave situación. En todo caso, añadiría que el 32% de los casos que están pendientes de resolución en el CIADI, que como usted sabe es el organismo encargado de dilucidar los conflictos, arbitrar los conflictos en materia de comercio internacional, corresponden al actual Gobierno de la República Argentina. Cuando se rompen las reglas del diálogo y la negociación, como aquí se han roto, cualquier temor es fundado.